otro detalle importante del Génesis. Y luego viene el pecado, ¿okay? Otra revelación de la creación del hombre y cómo hay una caída, una ruptura, un momento donde de lo que Dios había pensado se rompe algo. Bueno, ahí seguimos con el relato. Y aquí está, Génesis 3, 1, 24. Este es el relato del pecado. Es un relato sumamente importante porque de aquí sale mucho lo que es el pecado. El pecado como la entrada del desorden en la humanidad. Si hoy hay coronavirus es porque hay un desorden en la humanidad. No solo como el pecado como ofensa a Dios, que es una interpretación muy básica, sino el pecado como desorden del cosmos entero, como una salida de lo que Dios había pensado. Entonces, muy importante este relato, la promesa que Dios hace. Una vez que Adán y Eva se ven descubiertos en su pecado y ya se cubren con hojitas, ¿no? Porque experimentan vergüenza por ese pecado, Dios hace una promesa. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Dios promete que habrá una enemistad entre la serpiente, entre el pecado y la mujer. Y esta enemistad viene porque Dios ya estaba proyectando a María. María es la gran enemiga del pecado, la gran enemiga del demonio. Por eso en los exorcismos el demonio no aguanta que se invoque a María. Por eso si tú tienes una tentación, invocas a María y sale corriendo, porque es la gran enemiga. A través de la mujer viene la gran enemiga del mal. Esta es una grandísima promesa, vean, y nos habla del papel importantísimo que jugamos las mujeres en la historia de la salvación de la humanidad. Nada de que, ay, si Jesús fue hombre y nosotros somos menos. No. Nada de que nosotros somos menos, porque esta es la promesa de Dios. Y claro, viene un hijo que justamente Dios nos lo promete para triunfar, ahora sí absolutamente el pecado, pero son María y Jesús los dos que vienen a traer esa nueva alianza a la humanidad. María es esa nueva Eva, Jesús es ese nuevo Adán, son los dos, nadie es mayor que nadie. Ok, Jesús es el Hijo de Dios, pero en cuanto a la historia de la salvación, es a través de los dos que nos llega esta nueva alianza. ¿Sí? ¿Nos explicamos a qué me estoy refiriendo? Y bueno, saber que ya desde el inicio se vislumbra un final feliz de la humanidad. Dios no nos deja sumidos en el pecado, sino que Él ya promete que va a haber un final en el que va a triunfar Dios y va a triunfar el amor. Lean esta promesa y traten de ver cómo en verdad Dios cumple sus promesas y Dios es fiel. Bueno, no nos vamos a detener mucho aquí, pero este es el pecado. En las diferentes traducciones del Génesis, no solo se habla de una serpiente, sino de una serpiente que asustaba. Se habla también de un leviatán. Un leviatán es un monstruo. Entonces, de alguna forma, entendiendo esta interpretación más profunda de la Sagrada Escritura, y no solo como serpiente, se entiende que el pecado no solo es culpa de Eva, ¿no? Ah, es por la mujer entró el pecado, ¿no? Porque ella fue por la manzanita y la cortó y la comió. No. Eva estaba asustada. Fue un monstruo el que se le presentó para tentarla. Yo creo que tú y yo igual nos asustaríamos muchísimo. Y ese monstruo se le presenta pues con cierta autoridad. A ver, le habla, una serpiente que habla, un monstruo que habla, poco a ti no te espantaría también, ¿no? Y a lo mejor hasta te confundes si esto viene de Dios o no viene de Dios. Bueno, al entender esto, que era un monstruo, que era algo que asustaba, que era algo como muy imponente, podemos ver también que el pecado de alguna forma también es culpa de Adán.
¿Dónde estaba Adán para cuidar a Eva? Porque cuando Eva se le es dada, Adán es constituido como custodio de la creación, pero en especial de la mujer. He aquí bien un toque bien importante de lo que es la masculinidad en el mundo. El hombre tiene una figura de custodiar y custodiar lo que le es dado. Eva le es dada. ¿Y dónde estaba Adán? ¿Por qué dejó sola a Eva? ¿Por qué no se dio cuenta de que Eva estaba siendo atacada por un monstruo? Vemos que ya algo pasó o algo se estaba dando ahí, que hubo una separación de los dos y que él no fue capaz de proteger o de custodiar de alguna forma. Entonces, bueno, ahí vienen como más aspectos en los cuales tampoco nos vamos a detener, pero que sepan que existen, ¿no? La soberbia y la desobediencia, algo de esto ya estaba entrando cuando llega la serpiente. La pérdida de la desnudez original, este es todo un tema desarrollado por San Juan Pablo II en su catequesis de Teología del Cuerpo. Si a alguien le interesa, me lo piden y les puedo mandar el texto, porque la desnudez original es esa inocencia original y cómo al perderse entra la experiencia de la vergüenza. Y la experiencia actual de pudor es lo que protege de esta experiencia de vergüenza. Después viene esta imagen de Dios como acusador. El hombre y la mujer ya no perciben a Dios como un amigo, sino como un acusador. Y esta es experiencia del pecado. El pecado nos hace percibir a Dios como nuestro acusador, cuando Dios no es un acusador. Entonces, bueno, entender cómo se empieza a distorsionar ese plan original de Dios, ¿no? Y viene la promesa de la cual ya hablamos y lo que es la muerte unido a esta experiencia del pecado y cómo se pierde un paraíso original, cómo se pierde una experiencia del plan de Dios original y queda atrás, queda en el olvido. Y Adán y Eva entran en una nueva dinámica en la que si siguen leyendo el Génesis, el hombre tiene que trabajar y le va a costar y va a sufrir, y a la mujer le vendrán dolores de parto. La mujer que específicamente ella puede dar vida, pues ahora va a dar vida con mucho dolor. Y se introduce la muerte como esa posibilidad de paso hacia una vida mejor, hacia ese paraíso que se perdió. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? Espero que sí. Yo no estoy viendo que me estén mandando preguntas ni nada. Si las están mandando, digan algo para que yo pueda buscar en dónde las están mandando, pero bueno. Bueno, vamos a seguir. Les recomiendo otro número del catecismo donde se habla del pecado, lo leemos rápido. La realidad del pecado y más particularmente del pecado de los orígenes solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Pues bueno, ya podemos ir viendo que a la luz de la Sagrada Escritura se esclarece lo que es el pecado. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado. Y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada. O sea, el pecado no es solo esto, no es solo un defecto psicológico, no es un error, no es una consecuencia de la sociedad que está mal. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Esta es la realidad del pecado. No solamente se puede ver como todo lo que dice aquí, sino que se tiene que ver de verdad en su proporción de cara a Dios. Dios que nos pensó para amarle a Él y para que nos amemos entre nosotros y nosotros que nos valió flan y nos vamos por nuestra cuenta. La Sagrada Escritura nos revela esto. Y esto es lo más profundo del pecado.
Si lo quieres ver como una debilidad psicológica, ve al fondo y encontrarás esto. Si lo quieres ver como un error, ve al fondo y encontrarás esto. Si lo quieres ver como errores del gobierno y de la izquierda y de la derecha y la estructura social inadecuada, ve al fondo y encontrarás esto. La Sagrada Escritura va a la esencia. Ok, bueno. Vamos a entrar rápidamente a la figura de los patriarcas, aprovechando cada segundo de nuestro tiempo, ¿ok? Para seguir viendo esta visión de conjunto, ¿ok? Los patriarcas están en el libro del Génesis. Tenemos a Abraham, que es el padre de la fe, y los eventos importantes en su vida. Dios hace una alianza con él. ¿Cuál es esa alianza? Dios le promete una tierra, ¿se acuerdan? Abraham, que se dedica a cuidar sus rebaños y que tiene muchas tierras, Dios le habla y se le manifiesta y le promete una tierra, hace una primera alianza con él. Si tú, Abraham, me crees, yo te daré tierra. Luego viene la historia de Lot, su sobrino, que pues su esposa no tiene mucha fe y voltea a ver cómo se está quemando Sodoma y Gomorra y por su curiosidad se convierte en una estatua de sal y se deshace. Chequen esa historia, está muy interesante. Luego vienen las historias de su hijo Isaac y cómo por desconfianza Abraham engendró a un hijo con la muchacha de su esposa y él se llama Ismael. Y luego, bueno, la historia de cómo le pide sacrificar a Isaac y su vida implica la promesa de un pueblo y de una tierra. Bueno, aquí en esta presentación vemos como referencia del Nuevo Testamento sobre Abraham está en Romanos 4. San Pablo habla de Abraham. Ok, aquí tenemos un mapa de los viajes que hizo Abraham. Los mapas nos pueden ayudar un poquito a creer que esto es verdad, ¿ok? Darnos cuenta de que esto pasó en un tiempo y un espacio. Entonces, ver que ahí en rojo están sus viajes, luego los de su hijo Isaac, luego Jacob con las tribus, ahí estuvo, y bueno, lo podemos ir situando, ¿no? Hasta que llegaron a Egipto. Isaac, pues de su vida, sabemos que estuvieron a punto de sacrificarlo y el ángel detuvo la mano de Abraham, se casó con Rebeca y ella fue estéril 20 años hasta que ya empezó a tener hijos. Y ahí tenemos más citas, no me detengo en él. Jacob, que justamente se robó la primogenitura de su hermano mayor. Viene un pasaje ahí con un ángel, se casó con Lea y luego también se casó con Raquel. Aquí no había mucha monogamia, o sea, se casaban con varias. Y él es el padre de las 12 tribus. Nos quedamos con esta idea importante. Hago referencia aquí a la samaritana. Jacob tenía un pozo. Ahí se encontró tiempo después Jesús con la samaritana. La samaritana hace referencia y le dice a Jesús, eres más grande que nuestro padre Jacob, que venía a este pozo a sacar agua. Y Jesús le dice, sí, y yo soy más grande. Y ahora ya no vas a tener que ir a adorar en el templo, sino que podrás adorar en espíritu. Dios va a vivir en ti, le dice Jesús a la samaritana. Bueno, hay una referencia en el Evangelio sobre Jacob. Y bueno, rápidamente estas son las 12 tribus. Tribu de Dan, Aser, Isaacar, Judá, Zabulón, Simeón, Rubén, Gad, Manasés, Efraín, Benjamín, Neftalí. Y pues aquí están representadas también con esta estrella de David, que este es un símbolo más moderno del pueblo judío, pero pues casi así ponen en las 12 tribus, ¿verdad? Por eso es la estrella de David. Luego viene José, de los 12 hijos que tiene Jacob, tiene un 13avo, que es José, y que lo tiene con Raquel, su esposa favorita, y entonces José se convierte en su favorito. Entonces viene toda esta historia, que bueno, vean la película de José el Soñador, está en Netflix, véanla, así viendo la historia de la salvación,
porque José también prefigura a Jesús, y ahí tenemos esta crucecita que indica eso. Él es una prefiguración de Jesús, que es tomado como esclavo, bueno, que es vendido por sus hermanos, prefiguración de cómo Judas vende a Jesús, y luego cómo él es quien va a rescatar a los otros que no tenían comida porque hay una gran sequía, y los trae a una tierra pues donde sí hay comida, que justamente es Egipto. Y aquí está un mapa. Bueno, oigan, no hemos terminado, pero espero que hayan tomado nota de la línea del tiempo. Después de José, después de varios años, viene Moisés, si se acuerdan. Viene la cena pascual, que es la noche en que ellos salen de Egipto hacia la tierra prometida, donde se dan ciertas indicaciones y que después esto prefigura la última cena. ¿Okay? Jesús estaba celebrando esta cena pascual en la última cena, y ahora Él es el cordero que se inmola. Y ahora Él es esa sangre por la que se salva el pueblo y por la que pasa ya no de la esclavitud de Egipto, sino del pecado a la nueva vida. Aquí tenemos más de Moisés, también podríamos hablar mucho de los 10 mandamientos, pero pues ahí están. Hay diferentes leyes, estos están sobre todo en el Pentateuco, ¿no? En el Levítico, es un libro sobre todo de los sacerdotes y de las leyes, pueden ahí checarlo. Y aquí vamos a retomar la próxima vez. Hablaremos del Arca de la Alianza y del templo. Bueno, oigan, entonces quedamos en que van a leer los 2 relatos del Génesis. Ojalá puedan ver de verdad José el Soñador y la de Moisés, el príncipe de Egipto. Y si alguien puede, la de Abraham, ¿no? Vean estas películas, porque de verdad que las van a meter un montón en la Biblia. Y pues van a ayudar muchísimo a que entendamos aún más lo que vamos a seguir viendo sobre el Arca de la Alianza y el templo en la siguiente sesión. Ya con esto concluimos, porque ahora viene el taller de oración, que lo va a dar Dani, ya me están hablando. Entonces, pues les agradezco mucho, y cualquier duda, pregunta, con mucho gusto por WhatsApp se las respondo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen purísima, ruega por nosotros. Amén.